Buenos días de nuevo. Continuamos con el curso de Microsoft Word en su versión de Office 365 y vamos a continuar con la sección de formularios y cómo podemos generar formularios y también añadir fórmulas a estos formularios. Bueno, abrimos nuestro documento de Word. Podemos abrir un documento en blanco y para comenzar con los formularios, lo primero que debemos realizar es añadir la pestaña a nuestra barra de herramientas que se llama Programador. A mí ya me aparece, pero lo normal es que si nunca la habéis añadido, por defecto Word no la tiene habilitada. Para habilitarla debemos irnos a la pestaña de Archivo, abajo la última que aparece, opción, que se llama Opciones. Clicamos sobre esta y en la barra de la izquierda de este nuevo diálogo aparece una que se llama Personalizar cinta de opciones. Hacemos clic y aquí nos va a aparecer los controles que podemos añadir a nuestras pestañas. Con esto podemos editar totalmente nuestro Word de tal manera que le podríamos personalizar. Cuidado con esto, si hacemos una personalización de nuestro Microsoft Word, cuando vayamos a utilizar otro Microsoft Word, va a tener distintas opciones, con lo cual tenemos que tener eso en cuenta, que podemos al final adaptar el Word si siempre trabajamos desde nuestro mismo equipo, pero que cuando vayamos a trabajar desde otro equipo de Microsoft Word, pues esas opciones no van a estar donde nosotros las teníamos. Normalmente yo trabajo con las opciones que vienen por defecto y me suelo adaptar a esas opciones de esas pestañas. Luego, de todas maneras, os comento un pequeño truco. Fijaros, en la barra de la derecha encontramos las pestañas que tenemos habilitadas. Hay una de ellas que, si es la primera vez, no la tendréis habilitada, que es la pestaña de programador. Debéis hacer clic para seleccionarla y dar al botón aceptar. Al hacer esto, en vuestras pestañas, en la barra de herramientas, aparecerá la pestaña Programador. ¿Por qué os decía que hay un pequeño truco para cuando hay opciones o herramientas que quiero encontrar, pero no encuentro en qué pestaña están? Si sabemos perfectamente qué elemento es el que queremos usar, podemos hacer uso de esta barra de buscar y aquí podemos establecer, fijar, copiar, formato. Y aquí nos va a aparecer la acción que queremos realizar. Si queremos utilizar las fórmulas, como antes hemos estado haciendo, aquí podemos buscar directamente, ¿veis?, la acción fórmula. Desde esta barra de búsqueda podemos siempre utilizarla para buscar todos los elementos o acciones que queramos y que Microsoft Word dispone para que hagamos uso de ellas. Siempre tenemos esa ayuda para localizar las acciones. Muy bien, nos adentramos ahora en la creación de formularios. Voy a explicarlos que dentro de la pestaña de programador hay muchas opciones en la cual nos vamos a centrar más adelante, va a ser en la sección de controles, que son los que nos van a ayudar a terminar de editar y dar el diseño y sobre todo la funcionalidad a un formulario. Os comento ahora mismo a nivel teórico también para que conozcáis qué diferencias tenemos entre estos controles que vamos a poder añadir a un formulario. Sobre todo lo más importante, bueno, formularios heredados, que tenemos botones o controles que encontramos también en esta sección fuera de este desplegable, y lo más importante que tenemos aquí son los controles ActiveX, que en un primer momento, si no sabemos qué son, nos pueden parecer que es algo que no sabemos si tenemos que usar o no. Bueno, simplemente es una etiqueta que se les pone a estos controles. Los podemos usar para generar formularios perfectamente
¿Por qué tienen esa etiqueta? Porque son controles que están diseñados para poder funcionar en web, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que pueden funcionar en web, pero que no son exclusivos para generar un formulario que vayamos a usar en web. Con lo cual, son botones que tienen su perfecta validez en la generación de formularios y que si necesitamos usarlo, están a nuestra disposición. Luego, además, veremos que usaremos alguno de estos. Antes de empezar a hacer un modo de diseño del formulario, lo mejor que podemos hacer es crear una estructura para nuestro formulario y para ello vamos a hacer uso de la creación de tablas. Por ejemplo, me voy a crear una tabla donde voy a hacer la petición de nombre, fecha y género. Nombre, fecha y género. Selecciono pinchando y arrastrando esas tres columnas, las puedo cambiar el formato, puedo ponerlo en negrita y también dentro del diseño de la tabla puedo elegir un diseño de tabla o incluso darles un sombreado para que vayan modificando. Al cambiar este diseño de tabla, se me ha modificado y se me ha quitado el texto en negrita, puedo volver a ponerlo. Voy a seguir creando otra parte de la tabla donde vamos a establecer, por ejemplo, unos campos de gasto. Para ello voy a crear una disposición. Fijaros que también insertar tabla. Para ello podemos crear la tabla directamente, pero imaginemos que hemos creado una tabla de 2 columnas, 2 filas, con un ancho automático. Aquí nos aparece. Y que cuando nos ponemos a rellenarla, pensamos que el diseño debemos modificarle. Dentro de la pestaña de disposición tenemos estos elementos que nos van a permitir readaptar la tabla a lo que necesitemos. Para ello yo, por ejemplo, voy a combinar estos dos campos y voy a dividir estas celdas tengo 2 en 4. Me voy a generar una nueva fila a partir de esta otra fila donde ya la tengo hecha la división y aquí voy a establecer este campo que se llame gastos y voy a poner comida, teléfono, kilómetros y otros gastos. Doy formato, con lo cual dentro del diseño puedo decirle, o mejor dicho, hago clic en la selección de toda esta tabla, aplico el mismo diseño de tabla que en la parte superior, a este campo o a todos los demás que necesite los voy dando el formato para que queden todos iguales. Y mirad, vamos a aplicar distintos formatos. Me ubico en este, le voy a dar una alineación al centro, le voy a poner el sombreado y, por ejemplo, le voy a convertir en mayúsculas. Para aplicar el sombreado a estos campos de aquí abajo, voy a pulsar el botón Control y ir seleccionando todos los textos donde les quiera aplicar el sombreado. Recuerdo, dejo pulsado el botón Control y con el ratón voy seleccionando los textos. Cuando estén seleccionados, suelto el botón Control y en el diseño de tabla
le meto el sombreado. Fijaros que a continuación se me ocurre añadir una nueva fila. En este caso, la fila quiero que sea el total. Para ello puedo seleccionar estos tres elementos. En disposición los voy a combinar las celdas. Aquí voy a dejar un total. Y aquí le voy a meter una alineación a la derecha. Correcto. Bueno, pues a partir de esta tabla vamos a generar el formulario. Para esto nos vamos a la pestaña Programador y ahora sí vamos a habilitar este modo diseño de la sección de controles. Una vez seleccionado, vamos a encontrar varios controles que podemos ir añadiendo a nuestro formulario. En este caso encontramos control de contenido de texto enriquecido. Inserta un control de contenido de texto enriquecido. Control de contenido de texto sin formato. Estos dos se diferencian en que uno de ellos va a mantener el estilo del formulario y en este otro control, el texto que el usuario escribiera en este formulario se escribiría sin el formato del formulario. Quedaría con otro tipo de letra, otro tamaño, que se considera sin formato. Aquí, si queremos que el formulario mantenga ese diseño, nos posicionamos en el campo donde queremos añadir el control, pulsamos sobre contenido control de contenido de texto enriquecido y añadimos ese campo. Podemos adaptarlo y también cambiar el texto que se va a solicitar. Haga clic o pulse aquí para escribir el texto. Podemos dejarlo si es correcto. En la casilla de fecha encontramos un control, en este caso, para control de contenido de selector de fecha. Insertar un control de contenido de fecha. Pulsamos sobre este y aquí podemos de igual manera dejar este texto o si queremos podemos reducir, escribir fecha, por ejemplo. En la opción de género nos encontramos dentro de una de los controles donde ya no es un campo de texto, sino que al usuario le vamos a dar a elegir entre varios tipos. Para esto podemos utilizar o controles ActiveX. Aquí encontramos botones de opción donde se le pueden dar dos opciones para que el usuario elija la correspondiente. También se le puede mostrar un control de contenido de cuadro combinado, donde insertamos un control de contenido de cuadro combinado o una lista desplegable. Si queréis, podemos hacer uso de una lista desplegable y para editar este elemento también nos aparece esta pestaña de propiedades del control. Pulsamos sobre este y aquí podemos establecerle la distinta información que aparecería. Lo más importante, podemos darle un título, una etiqueta. Podemos modificar también sus estilos y agregar los elementos que aparecerán. Nombre para mostrar, masculino, agregamos otro, femenino. Damos a aceptar y se nos habría generado ese control. Siempre podremos volver para hacer estas modificaciones que encontramos
si ya tenemos escrito este título en este elemento, ese margen izquierdo, podemos eliminarlo porque sería redundante. Continuamos. En los siguientes campos nos encontramos con campos los cuales vamos a querer rellenar con un tipo de dato numérico y que la finalidad sea la de poder realizar un sumatorio de estos campos. Para estos elementos vamos a añadirlos dentro de la pestaña de formularios o de heredados o controles ActiveX en estos elementos que encontramos como campo de texto control de formulario. Clicamos, nos aparecerá un nuevo campo de texto, hacemos clic en botón de propiedades y dentro de estos campos de texto podremos modificar para cambiarle el texto de texto normal a número, fecha, fecha actual, hora actual, cálculo. Podemos seleccionar número. Podemos establecer un número predeterminado, en este caso podemos establecerle 00,00. Podemos establecer un largo máximo, en este caso lo vamos a dejar ilimitado. Podemos establecer el formato de número, en nuestro caso podemos establecer con 2 decimales a su derecha. Si tuviéramos macros en nuestro editor Word, podríamos generar qué macros queremos que se ejecuten al entrar en este campo o al salir, pero en este caso no necesitamos estas opciones. En el marcador es importante porque va a ser el nombre con el cual vamos a poder identificar este campo. Recomiendo no usar tildes y no usar mayúsculas. Yo en este caso voy a poner comida y lo podemos dejar así, relleno habilitado, damos a aceptar y se nos marca. Para facilitarnos la generación de los otros campos, podemos seleccionar este, irle dando a pegar en los distintos sitios. De esta manera se nos va a mantener el mismo estilo. Recuerdo que lo que tenemos que hacer es, cuando esté seleccionado totalmente en oscuro, inicio, o con control C para copiar, o desde aquí, copiar, y vamos pegando en los otros elementos. ¿Qué sucede? Que debemos cambiar las propiedades para que cada uno posea su marcador que le va a identificar y que le sea inequívoco y único para cada uno de los campos. Kilómetros, recuerdo, sin mayúsculas y sin tildes. Doble clic me abre también la pestaña de propiedades. Teléfono. Otros. Superviso que haya mantenido bien el marcador. Tenemos comida. Y ahora nos aparece un campo, el cual es el que debe generar la suma de estos elementos. Para ello, hacemos uso de otro campo de la misma manera. Seleccionamos el tipo que tiene que tener, un tipo numérico, el formato en el cual lo tiene que mostrar. Podemos añadirle un marcador también. Disculpad, había dicho que debería ser minúscula. Y aplicar la fórmula. Para ello debemos poner igual
Y gracias a esos indicadores que hemos utilizado, esos marcadores en nuestro formulario, podríamos usar las celdas o directamente los marcadores. Comida más teléfono más kilómetros más otros. Debemos ser totalmente exactos al escribir la sintaxis de la fórmula. Si la fórmula no está bien escrita, el resultado nunca será correcto, o siempre, mejor dicho, siempre nos dará error. Puede ser que en un campo de marcador tengamos una tilde, una mayúscula, y que al modificarse y ya no ser el mismo marcador en la fórmula, no nos salga bien. Tenemos el formulario creado, vamos a repasar para garantizar que no nos hayamos equivocado en nada. Recuerdo que los formularios y los campos para generar la sintaxis de esa fórmula siempre tienen que ser exactos, si no, de ninguna manera funcionaría. Otra cuestión que se nos ha olvidado incluir es que cada uno, si queremos que el resultado se actualice en cada uno de los campos, es que debemos activar la casilla de calcular al salir, para que cada vez que salgamos de uno de estas casillas, se realice el cálculo, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí tenemos comida, calcular al salir, kilometraje, kilómetros, calcular al salir, teléfono, calcular al salir, otros gastos, otros, calcular al salir. Resultado final, un tipo, en vez de numérico, de cálculo, donde tenemos comida, teléfono, kilómetros y otros. Calcular al salir, he marcado un total como marcador por si me hiciera falta y he establecido unos paréntesis para la fórmula. Acepto. Y vamos a restringir su edición para realizar una prueba. Recuerdo que para poder realizar estos cambios, si está el modo de diseño, ¿vale? Posiblemente no nos va a dejar hacer la restricción, ¿vale? Para ello deshabilitamos el modo de diseño, restringir edición, pulsamos en esta segunda opción, permitir solo este tipo de edición en el documento, rellenado de formularios, aplico, le doy una contraseña y la vuelvo a confirmar, y una vez que ya está bloqueado, vamos a poder realizar las pruebas. Luis, campo de fecha, género, establecemos valores, 20, y aquí ya vemos un primer error, no, bien, no es un error, sino que al salir nos está haciendo la suma, ¿de acuerdo? Al salir y posicionarnos en otros nos hace la suma, la va haciendo de manera correcta, 10, 90, muy bien, otros, vamos a incluirle ahora 10, por ejemplo, con 50, y si me posiciono en otro, fijaros que aquí tenemos que ir saltando de la casilla para que haga ese cálculo al salir, va haciendo la modificación del resultado. Si queremos volver a editar este formulario, si no nos apareciera esta barra, recordamos en la pestaña programador, restringir edición, podemos suspender la protección y la posibilidad de volver a editar. Si no tenemos este calcular al salir, y restringimos el formulario, con
con el error de que nuestro formulario no va a obtener la posibilidad de ir realizando bien esta suma. Es uno de los errores que podemos cometer en la creación de formularios, con lo cual debéis revisar que hemos marcado las opciones de calcular al salir en nuestros campos, al menos los que creamos convenientes, donde se tiene que realizar esa acción al salir de ese campo que estoy escribiendo. Bueno, pues esto es todo respecto a la creación de formularios. El próximo día repasaremos y también os voy a dejar otros materiales adicionales para que podáis trabajar tanto con las fórmulas aplicadas a las tablas en Word como con los formularios que acabamos de ver. Espero que podáis realizar prácticas y estoy a vuestra disposición para tanto los mensajes o foros de la plataforma. Gracias y buen día.